Bendita luz a todas las familias. Hoy que la luz de Cristo ilumine a toda la pastoral familiar y también ilumine a las familias que verán este video. El lema de la iglesia de hoy, en este mes de agosto, es: ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Hoy el Señor nos va a hablar en parábolas y específicamente nos va a hablar en la parábola de los talentos. Y vamos a meditar el santo de hoy, que tiene que ver con San Juan Bautista. Vamos a hablar del martirio de San Juan Bautista, su misión, su martirio por defender la justicia, la verdad y el amor a Dios. Así que sean bienvenidos y bienvenidas todos ustedes a esta emocionante historia que vamos a compartir a la luz del evangelio que vamos a leer. El evangelio de hoy es San Mateo capítulo 25, versículo del 14 al 30. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad. Y se ausentó. Enseguida que el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio el que había recibido 1 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y se puso a ajustar cuentas con ellos. Se llegó el que había recibido 5 talentos y presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, ya que has sido fiel en lo poco, voy a ponerte al frente de mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se llegó también el de los 2 talentos y dijo al señor, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, ya que has sido fiel en lo poco, voy a ponerte al frente de mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se llegó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui a esconder bajo tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: siervo malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí, debías haber entregado mi dinero a los banqueros. De ese modo, al volver, yo habría cobrado lo mío con intereses. Quítenle, por tanto, el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. Y a ese siervo inútil, échenle a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos acompañe en esta reflexión, como acompañó la vida y obra de San Juan Bautista, más conocido como el precursor, para que de esta manera aprendamos dar la vida gracias al talento que tú, Señor, diste a cada uno de nosotros. Aprovechamos esta oración para pedir también al Espíritu Santo de Dios que asista hoy más que nunca a la familia Torrado Quintero. Han perdido un ser amado, han perdido
a quienes conocíamos doña Nelly. Y no es que la hayan perdido, ahora goza del encuentro con el Señor. Doña Nelly, amiga y compañera de lucha, recordamos sus enseñanzas y viviremos su ejemplo. Amén. Bien, vamos entonces a comenzar nuestra reflexión meditando esta parábola. El dueño de una gran hacienda se iba a ausentar y llamó a sus obreros o jornaleros y le dio una cantidad de dinero a cada uno. Dio a uno 5, podríamos decir al cambio de hoy que le dio 5 millones. Le dio a otro 2 talentos, que al cambio de hoy significaría 2 millones. Y le dio a otro 1 talento, desde luego que significaría al cambio de hoy 1 millón. Y recomendó que trabajaran y multiplicaran esos talentos, que multiplicaran ese recurso. ¿Y cómo sigue la parábola? ¿Cómo sigue la historia? El que recibió los 5 talentos, es decir, los 5 millones, se puso a hacer desayuno sorpresa, se puso a invertir y se puso entonces a trabajar de domiciliario y a comprar huevos y a vender huevos a 5,000. Después de que iba ya a la granja a comprar huevos, compraba gallinas y vendía gallinas y empezó a multiplicar el dinero. Y de esos 5 millones, para cuando volviera el dueño de la hacienda y el dueño del dinero, tendría otros 5 millones. El que recibió 2 millones, los 2 talentos que equivalen a 2 millones, también se fue a hacer negocios. Hacía artesanías en la casa, cuadros, decoraciones. A veces vendía pasteles en la casa, hacía papas, hallacas y vendía y multiplicó esos 2 talentos, esos 2 millones. Y para la venida del dueño ya tenía 2 millones más. ¿Qué pasó con el tercero que recibió 1 talento? Que recibió 1 millón. ¿Qué cree que hizo? ¿Qué haría usted con 1 millón de pesos donde le digan, tenga, trabájelos? ¿Qué haría usted? Lo mínimo que haríamos es comprar unos termos y vender café. ¿Ve esa gente que vende café? Hace buena platica, de vaso en vaso, de café en café, de perico en perico, y venden y multiplican el dinero. Pero la historia de la parábola dice que el que recibió el talento fue y lo escondió, porque dijo que le daba mucho miedo. Y hay personas así, que sienten miedo, les da miedo, porque es de los que dicen mucho tintero, no voy a vender. Entonces le recomienda Jesús o el dueño de la hacienda cuando reza que por qué no los metió entonces en el banco, que fue el consejo que le dio el dueño cuando llegó. E encontró que el miedoso, los guardó, escondió el millón. ¿Cómo dice la Biblia? Tuve miedo porque eres un patrón exigente, duro, estricto, y los escondí, dice la parábola. Aquí están la parábola donde finaliza diciendo siervo inútil, obrero miedoso, obrero o jornalero, falta de iniciativa, falta de tenacidad. Quiten de lo que tiene y dáselo al que generó 10. Más o menos hemos meditado la parábola literalmente, semejando los talentos a dinero. Los hemos comparado literalmente, como dice la parábola, a dinero. Sin embargo, quisiera en esta segunda parte irme a los talentos. Talentos es igual a habilidades que Dios nos dio. Quiero que pasemos a los dones que Dios por medio de Jesucristo nos da a cada uno de nosotros. Ustedes y yo recibimos desde nuestro nacimiento, porque con las manos el Señor nos creó. Antes de que nacieras ya te había creado. Veníamos con nuestro talento. De esta manera descubriremos que Cristo con su venida
nos mostró cuáles son los talentos que debemos explorar y practicar en nuestra vida, colocándolos al servicio de los demás. Por eso dice la parábola, un dueño de hacienda se iba a ausentar. Ese dueño es Jesucristo, el mismo dueño de la vida, que se iba y nos enviaría a la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Me voy, pero les enviaré el Paráclito, que va a interceder por ustedes cada vez que ustedes lo busquen, oren a Él. Por ello, cuando Jesús es llevado al cielo, lo conocemos como la ascensión del Señor, se quedan los discípulos mirando mientras Jesús se va. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo del 11 en adelante, vemos que los apóstoles se quedan allí mirando y se les aparecen dos personas que les ordenan vayan a Jerusalén. Ellos marcharon en ese momento y llegan donde tenía la casa Pedro y los demás discípulos, y perseveran en la oración. Dice en el versículo 14 de Hechos capítulo 1 que María estaba con ellos perseverando en la oración, pidiéndole al Señor la fuerza para salir a predicar y hacer lo que le enseñó el Maestro. En la oración perseverante descubrimos los talentos. Allí cada quien descubre, Señor, ¿para qué vine? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué es lo que quieres tú conmigo? Aquí está lo que quiero decirles. Jesús se marcha prometiendo que volverá. Y ustedes y yo debemos perseverar en la oración para descubrir el talento o carisma que Dios nos dio. A Pedro le concede el don de predicar y realizar prodigios, realizar milagros. A Esteban le da la fuerza y la tenacidad, ese talento de perdonar a sus asesinos. A Juan, de amar hasta el extremo, el discípulo amado recibió el don de amar a Jesús y el de escribir, porque escribe el Evangelio y escribe Hechos de los Apóstoles. Es una lista larga. A San Pablo le dio el talento de predicar, escribir y viajar por todos los rincones llevando el mensaje de Dios. Pero hubo uno que la iglesia hoy recuerda. Le dio el talento del ayuno, le dio el talento de la abstinencia, el talento de la penitencia, le dio el talento de la oración, le dio el talento de la denuncia de todo lo que fuera injusticia. Me refiero al que la iglesia hoy recuerda, San Juan Bautista. Qué grandes dones recibió Juan el Bautista, el precursor. Juan logró atraer muchos discípulos porque predicaba como en el desierto, una voz grita en el desierto, y su predicación era: conviértense y crean en el Evangelio. Algunos de los discípulos de Juan se hacen luego discípulos de Jesús. Lo triste, pero al mismo tiempo heroico, es como muere Juan Bautista. Todos lo recordamos, la iglesia lo recuerda. Está en las Escrituras cómo muere Juan. Juan denuncia, por eso es el don de la denuncia a las injusticias. Juan denuncia a Herodes Antipas por irse a vivir en unión libre con Herodías, la esposa de su hermano Filipos. Se metió con la cuñada y Juan denuncia públicamente lo que Herodes Antipas hace. Lo terrible de la denuncia es que esta señora Herodías, la cuñada de Herodes Antipas, le presenta a su hija de 17 y 18 años, la cual Herodes se enamora y la mamá influencia a la hija, porque Herodes le dice: pídeme lo que quieras. Y esta jovencita, influenciada por su mamá, le pide la cabeza de Juan. Por eso Juan muere decapitado. ¿Cuántos en nuestra iglesia han sido como Juan Bautista?
Personas con el talento que denuncian la injusticia. Recordamos uno muy grande que la iglesia recuerda en el 1809, en aquel siglo XVIII, donde San Pío VII fue secuestrado, encarcelado por Napoleón Bonaparte, porque denuncia su tiranía. El Papa Pío VII no está de acuerdo con algunos procedimientos porque Napoleón quería extenderse con un monopolio y que el Papa se arrodillara ante el general Napoleón. Lo asesinaron. Recordamos también que asesinaron a uno de nuestro continente, Centroamérica, a Óscar Romero, santo ya, a quien asesinan también por denunciar la tiranía. Era el arzobispo de San Salvador y lo asesinan. Como Juan el Bautista también muere por decir la verdad. La tiranía lo asesinan en 1980. Allí recordamos a este gran santo, Óscar Romero. Muere en manos de la extrema violencia de ese país. También recordamos en el 1996 al padre Álvaro Suárez, párroco de la parroquia Divino Niño, a quien asesinan. La diócesis de Cúcuta sufre por la muerte de su sacerdote, asesinado vilmente. El lema de ese sacerdote Álvaro Suárez, que hacía parte del Comité de Paz, era respetar la vida, vale la pena. 17 tiros. No soy la nota roja en estos momentos, pero vemos que por denunciar la injusticia, por decir la verdad, somos sacrificados por los enemigos de Dios. También recordamos en el 2002 un hecho lamentable en nuestro país. En el 2002 es asesinado el arzobispo metropolitano de Cali, Isaías Duarte Cancino. También lo asesinan. La extrema violencia de este país por denunciar desde los púlpitos la injusticia. Esto es algo triste. Para finalizar, solo para poder redondear, de los que denuncian, de los que defendemos la verdad y optamos por el evangelio, somos sacrificados. Para finalizar, diríamos o preguntaríamos, ¿qué talento has descubierto en tu vida? ¿Cuál es el talento que Dios le dio? Si no lo has descubierto, es porque debes hacer lo que hacían los discípulos, perseverar en la oración. Los discípulos allá en la casa de Pedro descubren cuál es el don de cada cual, para que Dios en la oración nos hable y cada uno recibamos el talento que Dios quiere darnos a cada uno. Promover tus talentos y colocarlo al servicio del otro es señal de controversia, es señal de escándalo. Por ejemplo, cuando una pareja se aman y son fieles, es señal de escándalo. Cuando haces bien las cosas, cuando te encuentras un dinero y lo regresas, es señal de escándalo. Cuando compras algo y te dan de más y tú lo regresas, es señal de escándalo. ¿Cuántas cosas el mundo llama y critica y señala porque están mal hechas cuando usted es honrado y cree que las hace bien? Por ello es angelical y satisfactorio defender los principios cristianos. Defender los principios cristianos es enfrentar el pecado en su máxima expresión. Es llegar a perder la vida. Recordar las palabras del Maestro, hoy más que nunca le llamo a que las recordemos. Él muere en manos del pecado en su máxima expresión. Un pecado estructurado y representado en el Imperio Romano. Jesús lo matan por denunciar la injusticia, promover el amor y sobre todo por hablar de Dios, por hablar de su Padre. Estas son las palabras. El que pierda la vida por mí,
la encontrará. Ese es el mayor talento que ustedes y yo podemos pedirle a Dios que nos dé. Perder la vida para dedicarla a los pies del Señor es un gran talento que Dios nos lo puede dar. Pidámosle a Nuestra Señora la Sagrada Familia que ruegue por nosotros. San José, ruegue por nosotros. Divino Niño Jesús, bendícenos con tu amor. Jesús, José y María, rogad por todas las familias, rogad por la mía. Recuerde hoy pedirle a Dios el talento de dar la vida por los demás y la encontramos en Jesucristo. Amén.